10 de marzo de 2023. Vamos a hacer video semanal con opiniones acerca del mercado colombiano. Bueno, cerramos una semana que inició muy bien, muy positiva, lunes, martes, miércoles. Y el día jueves y viernes realmente el mercado tiene un descenso bastante importante. Estamos cargados de noticias a nivel internacional. Los índices, el Standard & Poor's en particular, tuvo una caída hoy muy fuerte. Ayer cayó más del 1.5 también. Tuvimos a Powell, tuvimos NPF y tasas de interés en la jornada de hoy. Eso generó obviamente una volatilidad y un sesgo bajista importante. Y en Estados Unidos una quiebra muy fuerte de un banco Silicon Valley. También afectó mucho lo que sería el sentimiento de mercado. Nosotros terminamos contagiándonos, cerrando con unas correcciones importantes ayer y también unas correcciones fuertes para la jornada de hoy. Tenemos a NU con corrección de 5.27, Grupo Energía Bogotá 4.57, Bancolombia 4, sector bancario bastante afectado. Aquí tenemos comportamiento de la jornada, casi todo rojo. Unas acciones neutrales, pero son activos que se mueven realmente muy poco. Nos contagiamos de ese sentimiento y una semana que el lunes, martes, miércoles venía pintando bastante bien, pues cierra con un MSCI Colcap con una caída de 2.25%. Tuvimos la oportunidad de estar por encima de recuperación de niveles de soporte y negamos todo ese movimiento. Cuando estemos en la parte de técnico lo vamos a mirar. Sin embargo, acciones como con concreto logra cerrar con una variación interesante de 20.59% en la semana. Lo mismo que activo como Nutresa, que cierra con una variación positiva también de 18%, Mineros un 8%, un comportamiento bien interesante de todas maneras en esos activos, pero tenemos a Davivienda, sector bancario 7.32%, preferencial Grupo Argos 5.96%, caída fuerte, Grupo Sura 6%, Nubank, sector bancario, le dieron muy duro esta semana, 5.5%, digamos que parecería estar haciendo lo que hacen los bancos en Estados Unidos, que los desplomes fueron bastante importantes, Canacol 2.94%, Ecopetrol con una semana bastante roja, 6.42%, pero a principio de semana teníamos números importantes también. Aquí tenemos la variación mensual, en donde hoy estamos a 10, el mes todavía no vamos ni promediando el mes, con unas variaciones fuertes en unos activos, pero muy fuertes a la baja también en otros. Y el MSCI plano, el MSCI Colcap, definitivamente este MSCI Colcap no parece reflejar la realidad del mercado porque tenemos activos con alzas muy fuertes, otros con caídas bastante importantes. Acumulado anual, 7.68%, eso es lo que tenemos. En cuanto a las variaciones, en lo que nosotros hemos llamado el índice Petro, que hacemos una tabla comparando los mínimos desde la elección presidencial, solamente está positiva la acción de Nutresa, de los activos que hacemos seguimiento. El promedio, un promedio simple, estamos 23.44%, con números como Banco Bogotá perdiendo el 50%, Celsia el 39%, Cementos Argos el 39%, Corficol el 51%. Recordemos que un activo que pierde el 50%, para llegar otra vez a ese precio de 23 tiene que subir el 100%, hay una gran gravedad. Esta semana se perdió el impulso, tenemos aquí el segundo tabla que es la variación después de la posesión presidencial, en donde alcanza a estar positivo Ecopetrol, alcanza a estar positivo Mineros y la acción de Nutresa 39%, pero el promedio simple nos da también con números rojos, 13.84%, un MSCI Colcap 8.68% y con respecto a la elección presidencial un 18.34%. Esta última tablita es contra los mínimos, estos los mínimos después de la elección presidencial. Sin embargo, estamos muy por encima en la mayoría de los activos, solamente Davivienda, estamos en mínimos esta semana, pero hay números importantes en Ecopetrol, 30%, llegó a estar después de la elección presidencial en 1961 y la tenemos en este momento con un cierre en 2.550. Esto es un efecto que de todas maneras tenemos que tener
en la mente, estar ahí muy atentos, pues porque obviamente los números que vimos después de la elección presidencial, que fueron bastante bajos, pues tenemos una recuperación en promedio simple también de 16,95 y un MSCI Colcap 6,69 por encima. Eso es de todas maneras para intentar tener ahí en cuenta, midiendo un poquitico, pues que todos los factores políticos y todo lo enredo que está sucediendo, digamos, a nivel nacional, todavía tenemos activos muy por encima de esa zona de los mínimos. Vamos a dejar esta tablita por aquí. Vamos a tenerla a la mano para las variaciones en los diferentes activos. Y miremos, por ejemplo, el MSCI Colcap, una semana que inició muy bien, básicamente tema dividendos, tema de recompra de acciones, movió muy bien el sector energético, lo mismo que las noticias que venían en el sentido del decreto de la CRE, que había sido anulado, y las energéticas tuvieron un inicio de semana bastante positivo, pero todos esos movimientos, por lo menos en el MSCI Colcap, con dos velas muy fuertes, unas velas de rango amplio, cerramos nuevamente muy cercano a la zona de los mínimos, 1187. Habíamos logrado a principio de semana recuperar niveles clave, 1200, 1214, que era esta resistencia, y atacamos incluso la EMA de 34 periodos. Un índice de fuerza relativa que no alcanza de todas maneras a romper, no insinuó de todas maneras la ruptura de la EMA de 34 periodos, y dos velas, esto si lo agrupamos en semanal es una gran cola de piso y es en donde está, digamos, una gran cola de techo con una vela roja, en donde está, digamos, la mayor incertidumbre en este momento, lo que sería con el índice. Y muchos de los activos se devolvieron, o sea que vamos a tener un comportamiento similar. El MSCI Colcap entonces 2,25% negativo. Vamos a organizar esto aquí alfabéticamente y vamos a ver los activos más importantes. A Bancolombia Ordinaria, hoy cae 4,20%, pero en la semana solamente es una caída de 1,72%. Venía con una gran recuperación, lucha con la EMA de 200 periodos, no pudo romper la directriz al alza y cerramos en un gran canal, 36, 39. Aquí hay un potencial bastante interesante dependiendo de cómo esté la jornada del día lunes en términos de profundidad de mercado arriba de la zona de 36. Si no hay una posibilidad importante de romper estos 36. La de la semanal igual va a ser bastante bajista, no voy a cambiar los marcos de tiempo a semanal, pero recordemos que lo que hace la semanal es juntar las velas del viernes, del jueves, del miércoles, del martes y del lunes, en donde toda esta formación de coletecho con una vela roja es bastante importante. Por el lado de BHI, ha tenido un rebote importante, no se afectó ayer y hoy con la coyuntura que hay actualmente, soporte 220, resistencia 230 y 240. Banco de Bogotá tuvo un descenso de 1,28, este banco tiene una recuperación importante de niveles, este doble piso, primero amenazó la semana pasada con romper ese nivel de soporte, recupera muy bien, aquí tenemos una zona de 25,700 y hoy con un volumen muy bajo tenemos una vela con una corrección muy pequeñita, pero no se contagió de todo. Cierra sobre los 27,100, soporte 26, resistencia 28 y esto está intacto para ir a buscar una zona cercana a los 29. BBC sorprende hoy con una vela de rango amplio, tiene un volumen por encima del normal, aunque es un activo de una liquidez relativamente baja, llegando a uno de los objetivos técnicos, que es la EMA de 200 periodos, ya está muy cercano, esos 8,000 va a ser un punto relevante, 7,965, 8,000, con esa fuerza de esas velas, digamos que soporte, por aquí por la zona de los 7,600, 7,400, tiene unos gaps bastante importantes, un movimiento muy fuerte, ojalá estuviera acompañado de un volumen superior. Tenemos el MACD, dio compra desde el cierre de esta vela, ya viene con un movimiento muy fuerte. El RSI ya queda con niveles de sobrecompra altos en 78, hacía mucho tiempo no teníamos unos niveles de sobrecompra tan altos en BBC, solamente por aquí en 74 en enero del año 2022, cuando el movimiento, vamos a ver ese RSI, donde nos da, creo que era este, no, aquí este, buscando dónde está ese máximo, donde venía con una gran recuperación y ahí fue donde se puso el RSI, pero muy arriba en la zona de 1130, de 11,030 y cotiza a 7,000.
No hay un movimiento con un volumen muy importante, pero está subiendo, digamos que es lo que más está hace importante de lo que sería el precio para los invertidos, 7,600, 7,400, niveles de soporte. BBC ganadora de la semana con 8,75, la segunda de más valorización de los activos que seguimos. Celsia no pudo con el techo del canal, estuvo muy cercano a nivel objetivo, lo que le faltó se conoce más como ruido de mercado y tenemos el inconveniente que tenemos ruptura de EMA de 34. Luego de haber logrado la ruptura alcista, aquí la estamos negando. Zona de recuperación, esos 2.500 el lunes, de todas maneras el mercado tiene que mostrar algún tipo de sesgo, incluso el RSI tenía una fuerza importante porque estábamos haciendo un máximo mayor y aquí en el precio era un máximo menor, estaba insinuando que iba a ir, pero se contagia con todo lo que está sucediendo a nivel internacional. Ese soporte lo vamos a tener por los lados, cerró en 2,450, 2,400, ruptura de 2,400, seguiríamos dentro de un gran canal, recuperación de 2,500 sería un mínimo mayor con respecto a este nivel, la posibilidad de atacar esta zona. ¿Cómo estuvo el volumen hoy? Digamos que un volumen relativamente bajo. El volumen hoy general fue un volumen muy bajo y en particular obviamente en este activo también. Celsia hoy entonces cae 2% y en el acumulado semanal 6,81. Una vela semanal al juntar todo esto, que incluso es bastante bajista en su concepto como tal. Por el lado de Cementos Argos se salvó de la caída de hoy, un activo que ha mostrado de todas maneras una debilidad, no ha tenido la fuerza o no tuvo la fuerza de otros activos. Al principio intentó con romper esta zona de los 3.180, pero estamos por debajo de 3.000. Negó rápidamente el 3.000 y se deja un gran margen de todas maneras en este activo, un soporte cercano a los 2.800, la resistencia en el 2.980, la zona de 3.000 y 3.200. Semargos logra cerrar la semana plana, 0,17%. La preferencial de Semargos hoy cierra también con una variación de 0, pero es un activo que no pudo con este techo. Venía muy bien hasta la jornada lunes, martes, miércoles, colas de techo, insinuaban la posibilidad de la ruptura y ya nos quedamos aquí en este nivel. Hoy estuvo verde la vela y hay mucho volumen. No sé si de pronto la caída sea solamente porque no vi la subasta de cierre, si la caída fuera solo en la subasta de cierre, porque hay una diferencia de todas maneras. Si subió todo el día con volumen, pero bajó en la subasta de cierre, esta vez la perdería fuerza. Pero lo que intento ver es que ese volumen puede ser más vendedor. Cierra ahí pegada a la EMA de 34. Su ruptura nos vamos a devolver. Esperemos que la semana entrante nos movamos básicamente entre la zona de 270, 250 como soporte y resistencia en los 2,360, 2,370. Para poder ir arriba tenemos primero que llevarnos ese lado. La preferencial de Semargos cierra entonces con una caída de 3,93, mientras la ordinaria cierra plano. Le dieron más duro a la acción preferencial de Semargos que a la ordinaria. Por el lado de Canacol, un movimiento que llegó al objetivo, el techo de ese canal, la formación, una zona cercana a 42, estuvo en 41,940, sigue siendo un importante nivel de resistencia. Y el problema es que ya vamos canales abajo, porque tenemos aquí que el cierre es muy bajista ayer, hoy el movimiento lo hace también, y vamos a tener soporte en 37, 38, 39, serían los niveles para Canacol. En Toronto también intentó romper la EMA de 200, no alcanzó a llegar a máximo anterior, pero cierra ahí, pegada a la EMA de 34 pedidos sobre los 11, ruptura bajista de 11, hay fluidez a 10.50 y 10, esperemos que la semana entrante el mercado se le pase un poquito ese miedo y nos movamos entre 11, 11.50 y 12. Cae 2,94 en la semana, la acción de Canacol todavía está positiva en el mes más de 2%. Con concreto, un activo que jaló mucho a principio de semana, pero está dejando unos gaps muy fuertes. Los volúmenes no son muy grandes. Aquí hay unos volúmenes muy pequeños en esta consolidación, 3 jornadas, posiblemente sin marcar precio, velas o transacciones muy puntuales que no alcanzaron a generar niveles en velas, pero el volumen de este descenso está por debajo, digamos, que por lo que subió. Lo importante aquí es que tiene unos gaps muy fuertes, 200 soporte, la ruptura de 200 tendría
una fluidez importante, con concreto 20.59 en la semana, a pesar de la señal bajista que pueda dejar hoy. Clave entonces esos 200 si hay profundidad de mercado para la semana entrante o no. La acción de Corficol, eso es lo bueno de los activos cuando van lentos, que después no se afectan muchísimo. Cae 0.44. Importante, sí, que hemos respetado y recuperado esa directriz bajista que a principio de semana o la semana anterior se había roto, y el rango es muy estrecho, 11 y una resistencia en 11.812. 11.812, la acción de Corficol, que logra cerrar positivo, 1.52 en la semana, en el mes 8%, porque de todas maneras venimos de la zona de los mínimos, buena recuperación. Ecopetrol mostraba debilidad, no alcanzó a llegar nuevamente al objetivo planteado, esa zona de los 2.800, le dio mucha dificultad el 2.780, bueno, apenas estuvo pegado de 20 pesos, eso es considerado ruido de mercado de todas maneras dentro de lo que es el concepto técnico. Estas velas se constituyen importante resistencia y nos movimos hasta la EMA de 200 periodos. Perdimos los 2.600, habíamos consolidado muy bien hace unos 15 días intentando mantener esa zona de los 2.450, 2.480, 2.600. Se fue fuerte arriba, pero tenemos una vela de rango amplio, bajo volumen, con un WTI que de todas maneras alcanzó a reaccionar desde la zona de soporte. Este es el Standard & Poor's, que rompió, no pudo con el techo del canal. Estas son velas diarias, unos 10, 12 días. Con todas las fundamentales de esta semana perdió este impulso que había dado a finales de la semana anterior y tiene toda la posibilidad de continuar su movimiento bajista a una zona cercana a los 3.750. De aquí hay mucho del nerviosismo que pasó el día jueves y viernes en el mercado colombiano. Por el lado del Bren, en velas diarias, 3 jornadas muy negativas, que estábamos mirando de pronto el comportamiento, pero logró respetar hoy una directriz principal. De todas maneras, por técnico, la semana entrante parecería que vamos a tener un movimiento nuevamente a una zona de 84. La ruptura de esta zona podría afectar bastante en lo que sería el comportamiento de Ecopetrol. Dependiendo de cómo amanezca el lunes el Bren, positivo o negativo, y el sentimiento general del mercado también, si los índices afuera están recuperando o no están recuperando, hay que estar muy atentos con esa EMA de 200 periodos en Ecopetrol, porque tendría fluidez 2.500, 2.450 en la zona de 2.400. Por los lados de ETB, movimiento fuerte arriba, muy poco líquido este activo, eso no da técnicos por ningún lado. Grupo Energía de Bogotá se devolvió. Operativa de canales y había logrado, aquí se había salvado de romper este nivel, había recuperado el siguiente, intentó a principio de semana romper ese nivel y ya tiene nuevamente un objetivo por aquí cercano a los 1.300, 1.320, 1.400 es un soporte psicológico, 1.350, 1.300, y la recuperación estaría ya del lado de los 1.450, 1.500 para retomar ese sesgo hacia el nivel anterior. Grupo Energía de Bogotá, 6.67 en la semana y estamos al precio de 1 de marzo. Negó ya todo el ascenso que teníamos en los primeros días del mes de marzo. Grupo Bolívar, gráfica de origen mala, unos datos ahí malos que son en este graficador, un techo redondeado con soporte por aquí en la zona de los mínimos, 55, 58, 60, la ruptura de 55 podría tener una fluidez bajista importante. Grupo Bolívar cae apenas 1% en la semana, en el mes cae 1.69. Por el lado del Grupo Argos, acción ordinaria, le da dificultad a esa zona de los 10. Hoy cae 1.19, pero todavía no ha negado el soporte, que es esta base, esta zona de los 9.490, 9.500. El lío de los movimientos tan rápido es que tienen que descansar desde el punto de vista técnico. Me gusta el cruce, lo que viene haciendo la EMA de 34 periodos. Tenemos un RSI que se devuelve, MACD que estuvo en niveles de sobreventa también e intenta ajustar algo. No tenemos mucho volumen. Mientras no rompa 9.500, nos estaríamos posiblemente moviendo entre 9.510 y a donde rompa va a ser con fuerza la acción de Grupo Argos. 1.55 de caída semanal para una semana tan dura. Claro que es que iniciamos positivo,
no es mucho la caída. La preferencial de Grupo Argos hoy cae 3.18, es un activo que llegó al objetivo técnico, ese techo anterior, una zona cercana a los 6.500, ya tiene todo para venir a buscar nuevamente la base, por aquí pegaba 5.000. 5.500 primer soporte, 5.400, nos vamos haciendo un descenso hacia estos niveles. Si tenemos un gap fuerte, si recuperamos esta EMA de 34 periodos, pues la hipótesis bajista de canal podría anularse y movernos en el sentido contrario. La preferencial de Grupo Argos entonces cierra la semana con 3.93 de caída, acumulado mes todavía positivo. Grupo Argos preferencial todavía positivo 0.9 en lo que sería la mensual. La acción, veníamos por aquí en Grupo Argos, Grupo Sura, plana hoy 0.59, 33.500. Es un activo que venía con un gran canal, con un soporte en esta zona de los 34 o arriba de 34 y con esta volatilidad lo rompió. Volúmenes han estado un poco más grandes de lo normal, sobre todo aquí hubo un volumen importante. Esto es un activo que muchas veces cuando tocaba estas zonas iba arriba, tocaba estas zonas iba arriba, pero aquí la rompimos. De manera que la recuperación de ese 35 podría generar un movimiento nuevamente a 38.40. Activo que mueven, trae un comportamiento bastante extraño desde el punto de vista de lo que es la operativa. La preferencial Grupo Sur a principio de semana tocó los 12, un excelente movimiento, pero tenemos un retroceso, negando la ruptura de la directriz de mediano plazo, un sesgo bajista importante, y si lo ponemos en semanal es una vela bajista. Cerramos en 11.240, soporte 11, 11.500 y 12, los niveles para preferencial Grupo Sura. Tenemos una caída de 1% semanal, pero estuvo muy positiva, estuvo por encima, como vimos, estuvo en la zona de los 12.000, que es un importante nivel ahí para tener siempre presente con la acción de Grupo Sura. Esa era la ordinaria, la preferencial. ISA plana hoy, pero esto devolvió también casi todo el movimiento. Un activo que no logró romper al alza la EMA de 34, deja una vela de indecisión que es en cierta medida positiva, ahí en la zona de 17.500, soporte psicológico 18, abajo tenemos la zona de los 17 para estar de todas maneras haciendo monitoreo. ISA cierra la semana con una caída de 0.57, pero estuvo muy positiva al principio de la semana, de ahí las colas de techo que se van presentando. En el mes todavía positivo 1.69. Este es de los activos ganadores, la acción de mineros, llegando al nivel objetivo muy cercano a los 2.300. Esta zona de hoy, 2.300. Aquí tenemos 2.330. Se mueve muy bien, deja muchos gaps. Jueves, miércoles y jueves con un volumen importante. Ya el volumen es más escaso, ya hoy fue un volumen más pequeño. Hay que tener mucha precaución con esa zona, que es una resistencia bastante fuerte, esos 2.340, 2.350, si lo rompe 2.400 y en cierta medida tendría una fluidez, un valor por encima de los 2.600, pero primero tiene que llevarse ese nivel. La acción de mineros cierra semana con 8.49, mes 24.19, se movió bien duro ese activo. Aquí no teníamos una hipótesis de un hombro cabeza a hombro bajista, que intentó negarse la semana o a principio de semana, que respetó esta EMA de 34 periodos, lo veíamos en lo que compartimos con los estudiantes y en las redes sociales, en la cuenta de Twitter, no pudo con la EMA, se movió muy bien dentro del segundo hombro, pero ya sí confirmó la ruptura. 4.40, 4.20 y 4 serían los niveles, mientras no nos metamos arriba de la zona de 4.80, que ya es una resistencia importante. Y aquí en BBC tuvimos una caída muy fuerte hoy con una pérdida también del nivel de soporte. Ahí quedó como colgando de lo que sería la zona de soporte cercano a los 21.600. Cerramos en NU en 21.290 con soporte en 21 y fluidez a la zona de 20. Recuperación de 21.500, 22, nos iríamos del lado positivo. NU esta semana no le hacemos seguimiento en el cuadro, no lo tenemos, así NU van 5.50% de caída y en el mensual 12.17%, a pesar de que respetó y a principio de semana dio una oportunidad, tuvo un intradio
de 6% en este movimiento, entrada de uno, este movimiento de la EMA de 200, de la de 34 a la zona de máximo anterior, pero con toda esta coyuntura del sector bancario a nivel general, que fue bastante afectado aquí también. Otra en las mismas, rompimiento importante, un objetivo que se abre la posibilidad de llegar aquí a casi a 60, 64, una semana que genera un rompimiento con volumen, algo se trae este activo, no se conoce nada y tenemos un volumen importante, una recuperación bastante fuerte, después de que no hubo OPA, que estuvo a nada de cerrar ese nivel de gap, movimiento fuerte, una consolidación, estalla, consolida, vuelve y estalla, cerrando en 57, un activo que hay veces hace gap de 4 y 5% a la baja, es bastante difícil hablar de los niveles de soporte, 53, 54, dependiendo mucho de la liquidez del activo, que hay veces no hay una profundidad importante. PI sigue cumpliendo los objetivos bajistas, operativa de canales, 24 soporte, fluidez a una zona cercana a 22, un movimiento que por esa baja liquidez, con solo dos velitas disminuyendo la caída y el MACD ya tiene intención de dar técnicos en estos activos con el volumen tan bajo, casi que lo único que funciona es la acción del precio. Por el lado de Grupo Aval se ha sostenido en un sesgo bajista, por aquí como con intención de canal, todavía es una zona muy grande, pero intenta respetar esta directriz que hemos planteado aquí como de pequeño canal, con un sesgo bajista. Principio de semana intentó romperlo, pero volvió y se metió. Soporte 530, 520 y la zona de los 510 y la resistencia sobre los 570 y sobre los 5.90. Sin embargo, Grupo Aval pues, logra salvarse esta semana 0.68% positiva, en el mes sube 3.40%. La preferencial de Bancolombia se devolvió el movimiento dentro de un gran canal. Aquí hay ruptura del soporte, en esta zona de los pivots, esto todavía puede ser considerado ruido de mercado. Semana entrante, mantenerse arriba de 30 y recuperar 31 con resistencia en 32 sería fuerte. Cerramos en 32.90, 30, 31, 32, ruptura de 30 nos abre un camino hacia 28, que aquí tenemos 2.000 pesos entre la zona de soporte y resistencia con algo de incertidumbre de si se rompió o no el nivel de soporte. No es una vela muy potente que arrastre muy bien ese nivel de soporte. Con 200 pesos que ahora el lunes la estaría negando la ruptura, pero a ojo que hay fluidez si aparecen nuevamente vendedores el día viernes, el día lunes. Preferencial Bancolombia 4.75 en la semana en rojo y en el mes que veníamos positivos 1.72. La vivienda nuevo mínimo, este es de los activos que en la tablita de los mínimos de Petro estamos en mínimos 22.900, rompimos soporte, había logrado rebotar de esta zona una vez, dos veces, hasta ayer estaba aquí bien en esta zona a pesar de la fuerza de las velas y es uno de los activos más afectados del sector bancario y es de los activos que tenemos en mínimos. Estados financieros que aparentemente según los financieros salieron malos y ahí viene reaccionando el mercado con ese concepto. Todo el sector bancario está. Ahora hay una inquietud y es que empezó una guerra de reducción de tasas de interés en las tarjetas de crédito, que eso sí se prolonga y si es muy grande y si va a ser mucha la deducción va a afectar los estados financieros futuros del sector bancario en general. Eso hay que empezar a tenerlo en cuenta. Movimientos que parecen ser muy extendidos, que no tienen lógica dentro de lo que son los fundamentales de las compañías, pero cuando no hay compradores, la gente termina por ceder a la presión de venta. 1.97 cae hoy Da Vivienda en la semanal preferencial Da Vivienda, cierra con una caída de 7.32 y en el mensual estamos 8.4% abajo. Sura ya la habíamos visto, tenemos por aquí a Terpel, negando el rompimiento. Esta es la vela. Ayer, esta es la de hoy. Comportamiento muy irregular con este activo, aunque Terpel cierra positivo 2.72 en la semana y en el mes 2.67. Bien difícil de mirarle la parte técnica a estos activos con esa volatilidad tan fuerte. Pero estas velas estuvieron aquí. Vamos a ver si nos da algo un poco lógico.
cerramos ahí en ese nivel. Es que es el mismo, realmente es todo este gran canal que no ha podido cerrar por encima del principio de semana intento, pero la vela semanal es bien fuerte. Soporte 8,200, 8,000 y la zona de los 7,800. Esperemos por el bien de los invertidos que sea más emocional lo que sucedió esta semana y que amanezcamos el lunes con compradores importantes. Terpel, sin embargo, sube 2,72 en la semana a pesar de la fuerza de esa vela bajista y en el mes alcanza a estar 6,7% por encima. Venimos también con una hipótesis de hombro, cabeza, hombro bajista en el dólar, que ya está en desarrollo. Principio de semana intentó negarlo, hablábamos que para negar, o por lo menos para seguir dentro de la formación del segundo hombro, debería romper al alza 4,800 para venir al 4,840, pero hoy sucumbe también, cerramos en 4,712 y ya venimos en el desarrollo muy posiblemente 4,700 y 4,700 a encontrarse con la EMA de 200 periodos. Aquí se demoró mucho y fue muy poco regular ese hombro cabeza, hombro bajista, pero se llegó al nivel del objetivo en los 4,600, 4,550, incluso estuvo un poquito por debajo. Aquí ahora también tiene un interesante rango de posibilidad bajista en esa formación. Nada baja en línea recta. Un segundito que coger esta zona, va a tocar mover este para acá, no se va a dejar, va a poder agarrar este que era el que quería y tener dónde sería o dónde estaría ubicado el nivel del precio objetivo. Ahora sí volvamos a acomodar el hombro, nos quedó ahí en este punto, ahí lo teníamos básicamente. Fluidez, solamente metiéndose entre la línea rosada, esa zona de los 4,800, 4,820, se mantendría aquí dentro de este nivel, pero ya viene en descenso con objetivo 4,700, 4,600, muy volátil de todas maneras, la situación macro general y política cambia todos los días y si el dólar es de los activos que más reacciona a ese evento. Eso sería todo por hoy, que pasen un feliz fin de semana, que descansen.